El teléfono sonó un martes por la tarde mientras yo estaba en el balcón de mi apartamento en Madrid, regando las hortensias que tanto le gustaban a mi difunto esposo. Septiembre acababa de comenzar, y el aire todavía conservaba ese calor pegajoso del verano madrileño. Pensé en no contestar. Número desconocido, probablemente publicidad o alguna de esas estafas telefónicas de las que tanto hablan en las noticias. Pero algo en mi interior, una corazonada tal vez, me hizo secar las manos en el delantal y tomar el móvil. ¿Diga? Pregunté, mientras volvía a entrar en la sala. Señora Beatriz Morales. La voz masculina del otro lado sonaba nerviosa, casi temblorosa. Soy Javier Torres, el fotógrafo de la boda de Valentina hace 2 meses. Mi corazón dio un vuelco inmediato. Los recuerdos de aquel día volvieron como un torrente. Valentina radiante con su vestido de encaje belga, Rodrigo sonriéndole junto al altar de la Catedral de la Almudena, los 300 invitados aplaudiendo cuando se besaron, el banquete en el Palacio del Capricho. 180.000 euros que había invertido de mis ahorros de toda una vida como maestra de primaria para darle a mi única hija la boda de sus sueños. Sí. Lo recuerdo perfectamente, respondí, sintiendo que mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. ¿Ha ocurrido algo con las fotografías? Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego, la voz de Javier regresó aún más baja, casi un susurro. Señora Beatriz, necesito verla en persona. He descubierto algo en las imágenes, algo muy grave. Por favor, venga a mi estudio mañana por la mañana y no le comente nada a Valentina todavía. Es crucial. Sentí como si el suelo bajo mis pies se moviera. ¿Qué clase de cosa? Dígamelo ahora mismo, por favor. No puedo explicarlo por teléfono. Es demasiado delicado. Su voz se quebró ligeramente. Mañana a las 9 de la mañana. Mi estudio está en Chueca, en la calle Barquillo número 23. Por favor, señora Beatriz, venga sola. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé allí, parada en medio de mi sala de estar, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de marcación, como si esperara que esa conversación surrealista de repente tuviera sentido. ¿Qué podría haber descubierto en las fotografías? ¿Un error técnico? ¿Alguien haciendo algo inapropiado en segundo plano? ¿O algo mucho peor? Intenté concentrarme en el resto del día, pero fue completamente imposible. Preparé la cena de forma automática: tortilla española, ensalada mixta, pan con tomate, pero apenas pude probar bocado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión seria de Javier al teléfono, su voz temblorosa, esa advertencia misteriosa de no comentarle nada a Valentina. Mi hija llamó esa noche, como hacía habitualmente 3 veces por semana, desde que se había casado y mudado con Rodrigo a un apartamento en Salamanca. «Mamá, ¿cómo estás? Te noto rara». La mentira salió de mi boca con una facilidad que me sorprendió incluso a mí misma. «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada del calor». Valentina habló durante 20 minutos sobre su trabajo en la consultoría financiera, sobre los planes que tenía Rodrigo de abrir su propia empresa de inversiones, sobre lo emocionada que estaba por decorar el salón del nuevo apartamento. Su voz rebosaba felicidad pura, esa clase de alegría ingenua de una recién casada que cree que ha encontrado el amor perfecto.
Cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi pecho porque yo sabía algo que ella no, o al menos intuía que sabía algo terrible que estaba a punto de cambiar todo. Cuando colgó, fui al armario del estudio y saqué el álbum preliminar de la boda que Javier nos había entregado hace 3 semanas. Pasé más de 2 horas analizando cada fotografía con lupa. Valentina y Rodrigo cortando la tarta de 5 pisos, el primer baile como marido y mujer, el momento en que ella lanzó el ramo y su prima Lucía lo atrapó. Todo parecía absolutamente perfecto. Entonces, ¿qué demonios había visto Javier que yo no podía ver? Apenas dormí esa noche. Pesadillas confusas me despertaron 4 veces antes del amanecer. En una de ellas, Rodrigo tenía 2 caras. En otra, Valentina lloraba desconsoladamente frente al altar mientras los invitados reían a carcajadas. Me levanté a las 6 de la mañana con un dolor de cabeza punzante y el estómago revuelto de los nervios. Me duché con agua fría intentando despejarme, me vestí con ropa sencilla, unos vaqueros oscuros, una blusa blanca de lino y bailarinas cómodas, y salí de casa a las 8:15. El estudio de Javier estaba en el barrio de Chueca, en uno de esos edificios señoriales rehabilitados del siglo XIX, con balcones de hierro forjado y puertas de madera maciza. El letrero junto al portero automático decía Torres Fotografía 2 grado izquierda, en letras doradas discretas. Respiré profundamente 3 veces antes de pulsar el timbre. La voz de Javier sonó por el interfono, tensa. «¿Señora Beatriz?» «Sí, soy yo». El portero se abrió con un zumbido eléctrico. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Javier me esperaba en la puerta de su estudio. Se veía más joven de lo que recordaba de la boda, 30 y pocos años tal vez, con el cabello castaño despeinado y unas ojeras profundas que sugerían que él tampoco había dormido bien. «Señora Beatriz, gracias por venir», dijo mientras cerraba la puerta con pestillo, como si temiera que alguien pudiera entrar. «Por favor, acompáñeme». Seguimos por un pasillo estrecho con paredes llenas de fotografías enmarcadas, bodas, bautizos, comuniones, momentos felices congelados en el tiempo, hasta una habitación en la parte trasera. Equipos fotográficos ocupaban todas las estanterías. 2 ordenadores enormes de última generación dominaban la mesa central. Javier me acercó una silla tapizada y se sentó frente a uno de los monitores. Antes de mostrarle lo que encontré, comenzó con voz temblorosa. «Quiero que sepa que lo he pensado mucho, muchísimo, durante estas 3 semanas. Estuve en duda de si llamarla o no, pero al final decidí que si yo estuviera en su lugar, me gustaría saber la verdad, por dolorosa que fuera». Mi estómago se contrajo en un nudo. «Por favor, enséñemelo ya». Javier hizo clic varias veces con el ratón. La pantalla se llenó de miniaturas de fotografías que reconocí inmediatamente, imágenes del día de la boda. Luego abrió una carpeta específica marcada con la fecha y la hora. 2 de julio, 10:15, 11:30 de la mañana. Estas son imágenes que tomé durante los preparativos, antes de la ceremonia, explicó. Llegué temprano al hotel donde se estaban arreglando para capturar esos momentos espontáneos, probar ángulos, ajustar la luz natural. Normalmente hago cientos de fotos de prueba que luego descarto. Abrió una fotografía. Mi sangre se heló instantáneamente. Era Rodrigo, mi yerno, el hombre que había jurado amar a mi hija para siempre ante Dios y ante 300 testigos. Estaba en uno de los pasillos del Hotel Villa Magna,
todavía sin la chaqueta del traje, con la corbata aflojada, y estaba besando apasionadamente a otra mujer. No era un beso de saludo entre conocidos. Era íntimo, profundo, desesperado. Las manos de él estaban enredadas en el cabello rubio platino de ella. Los brazos de ella rodeaban su cuello, con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Era la postura de dos amantes que se conocían muy, muy bien. ¿Cuándo? Mi voz salió como un graznido ronco, apenas reconocible. ¿Cuándo fue tomada esta fotografía? Javier amplió la imagen y señaló la esquina inferior derecha, donde aparecían los metadatos técnicos. Los datos EXIF no mienten, señora Beatriz. Fecha, hora exacta, hasta las coordenadas GPS del lugar. Esta foto fue tomada a las 10:47 de la mañana del 2 de julio. Hice el cálculo mental rápidamente. La ceremonia había comenzado a las 13 horas. Esto significaba que Rodrigo estaba besando a esa mujer apenas 2 horas y 13 minutos antes de casarse con mi hija. 2 horas. Mientras Valentina estaba en la suite nupcial dejándose peinar y maquillar, radiante de felicidad y nervios, mientras yo corría de un lado a otro, verificando que cada detalle del banquete estuviera perfecto, Rodrigo estaba allí, en ese mismo hotel, traicionando a mi hija, antes incluso de pronunciar sus votos matrimoniales. «Hay más», dijo Javier en voz muy baja, y cambió a la siguiente fotografía. Otro ángulo. Rodrigo y la mujer rubia abrazados contra la pared, sus cuerpos pegados de una manera que era imposiblemente íntima. En esta imagen se podía ver el rostro de ella con total claridad. Hermosa, debía admitirlo. Unos 35 años aproximadamente, maquillaje perfecto, rasgos aristocráticos. Y en su mano izquierda, imposible no notarlo incluso en la fotografía, brillaba un anillo de matrimonio con un diamante considerable. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. Me agarré al borde de la mesa para no caerme de la silla. ¿Quién es ella? No tengo ni idea, respondió Javier. Revisé exhaustivamente la lista completa de invitados que ustedes me proporcionaron. Su nombre no aparece en ninguna parte. Creo firmemente que no fue invitada a la boda. Probablemente se quedó en el hotel esa noche y acordaron verse en secreto. Abrió 4 fotografías más en secuencia. Todas mostraban a Rodrigo y la mujer rubia juntos, en posiciones cada vez más comprometedoras. En una, las manos de él estaban en su cintura. En otra, ella le susurraba algo al oído mientras él sonreía. No había absolutamente ninguna duda de que esto no era un encuentro casual o inocente. Era planificado, calculado, y evidentemente llevaban mucho tiempo viéndose. ¿Por qué estaba usted fotografiando en ese pasillo?, pregunté, mi voz sonando distante como si perteneciera a otra persona. Estaba haciendo pruebas de luz natural que entraba por los ventanales del corredor, explicó Javier. Quería ver qué ángulos funcionarían mejor para las fotos formales después de la ceremonia. Capturé estas imágenes completamente por casualidad a través de una puerta de cristal que estaba entreabierta. Cuando me di cuenta de lo que había fotografiado, me quedé en shock absoluto. Me miró con una expresión de profunda compasión mezclada con culpabilidad. Señora Beatriz, llevo 11 años trabajando como fotógrafo de bodas. He visto muchas cosas en este trabajo: novios borrachos, peleas familiares, invitados comportándose mal, pero esto, un novio traicionando a su futura esposa literalmente horas antes de la ceremonia, esto es diferente.
Esto es monstruoso. Tragué saliva, intentando procesar lo que estaba viendo, lo que significaba todo aquello. ¿Está completamente seguro de que estas fotografías son auténticas? ¿Que no hay ningún error en la fecha o la hora? Javier abrió una ventana técnica en el ordenador llena de números, códigos y datos que apenas podía comprender en mi estado de shock. Estos son los datos EXIF completos del archivo, fecha y hora exactas, coordenadas GPS precisas, modelo de la cámara, configuración de apertura y velocidad de obturación, número de serie del equipo. Es técnicamente imposible falsificar todo esto de manera convincente. Estas fotografías fueron tomadas exactamente cuando, dónde y cómo le estoy diciendo. Sacó una memoria USB de un cajón de su escritorio. He copiado todo aquí para usted. Las fotografías originales en máxima resolución, todos los metadatos técnicos completos, y un documento PDF explicando la autenticidad de los archivos que cualquier perito informático podría verificar. Esto sería aceptado como evidencia válida en cualquier tribunal de justicia. Tomé la memoria USB con manos que temblaban incontrolablemente y la guardé en mi bolso como si estuviera manejando una bomba. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así, Rodrigo? ¿Por qué casarse con Valentina si tiene otra mujer? La respuesta llegó a mi mente lentamente, fría como el hielo derritiéndose por mi espalda. Dinero. Siempre se trataba del dinero, ¿verdad? Recordé las conversaciones que habíamos tenido durante el noviazgo. Rodrigo siempre hablando sobre el futuro, sobre inversiones inmobiliarias, sobre cómo necesitaban construir una base financiera sólida para su matrimonio. Fue idea suya que los invitados dieran regalos en efectivo en lugar de objetos físicos. Es mucho más práctico, Beatriz. Podemos usar ese dinero para la entrada del apartamento que queremos comprar. Me había dicho con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía absolutamente siniestra. Habían recaudado 95.000 euros en regalos de boda. Valentina me lo había contado emocionadísima apenas 2 días después de regresar de la luna de miel en las Maldivas. 95.000 euros que ahora cobraban todo su sentido como motivación real para esa farsa de matrimonio. Señora Beatriz, la voz de Javier me trajo de vuelta a la realidad. ¿Puedo hacer algo más por usted? Me levanté despacio, con las piernas temblando como si tuvieran 1000 años de antigüedad. Ya ha hecho muchísimo, Javier. Sé que esto no fue una decisión fácil para usted. Gracias por tener el valor de contármelo. Me acompañó hasta la puerta de su estudio. Lo siento muchísimo, de verdad. Ojalá estas fotografías no existieran. Salí del edificio bajo un sol radiante de septiembre que contrastaba brutalmente con el frío glacial que sentía en mi interior. Entré en mi coche, pero no encendí el motor. Me quedé allí sentada durante no sé cuánto tiempo, agarrando el volante, intentando respirar, intentando pensar, intentando entender cómo íbamos a sobrevivir a esto. Mi hija, mi Valentina. ¿Cómo iba a contarle esto? ¿Cómo iba a destruir su mundo, su matrimonio, su felicidad? Conduje sin rumbo durante casi 2 horas por las calles de Madrid. Pasé por el Retiro, donde las familias paseaban despreocupadas bajo los árboles centenarios. Subí hasta el templo de Devot, desde donde se veía toda la ciudad extendiéndose bajo el cielo azul implacable. En ningún momento pude dejar de pensar en esas fotografías, en la traición de Rodrigo, en la cara de felicidad inocente de Valentina en su día de boda. Finalmente, cerca del mediodía,
Me detuve en un café cerca de la Plaza Mayor y pedí un cortado que no toqué. Saqué mi teléfono y miré la pantalla durante varios minutos antes de tomar una decisión. Necesitaba más información antes de confrontar a nadie. Necesitaba entender mejor la situación. Llamé a mi hermana Carmen, que vive en Valencia, pero siempre ha sido mi confidente más cercana. Contestó al segundo tono. «¿Beatriz? ¡Qué sorpresa tan agradable! Carmen, necesito hablar contigo. Es urgente y muy serio». El tono de mi voz debió alarmarla inmediatamente porque se quedó en silencio un segundo antes de responder. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Es Valentina?» Le conté todo. La llamada del fotógrafo, las imágenes, la mujer rubia, el anillo de matrimonio, el timing, 2 horas y 13 minutos antes de la ceremonia. Carmen me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró tan profundamente que pude escucharla claramente a través del teléfono. «Dios santo, Beatriz. Esto es. Ni siquiera tengo palabras. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Por eso te llamo. No sé cómo decírselo a Valentina. No sé si decírselo siquiera». «Tienes que contárselo», respondió Carmen con firmeza absoluta. «Tiene derecho a saber con quién se casó realmente. Pero antes de eso, creo que deberías investigar un poco más, averiguar quién es esa mujer, entender qué está pasando realmente». «¿Cómo hago eso? ¿Conoces a alguno de los amigos cercanos de Rodrigo? ¿Alguien que pudiera saber algo?» Pensé durante un momento. Rodrigo era bastante reservado, casi hermético con su vida personal. En la boda la mayoría de los invitados eran de nuestra familia o conocidos míos. De su lado solo aparecieron su madre viuda, 2 primos lejanos, y Fernando Ruiz, su testigo de boda, un colega de su empresa de consultoría financiera. «El testigo», dije. «Fernando. Trabaja con él. Si alguien sabe algo, sería él. Intenta hablar con él. Con mucho cuidado. Averigua qué sabe». Después de colgar, busqué a Fernando en LinkedIn. Lo encontré rápidamente. Fernando Ruiz Castellanos, analista senior en Grupo Asesor Financiero. Le envié un mensaje directo. «Fernando, soy Beatriz, la madre de Valentina. ¿Podríamos hablar? Es importante y urgente». Me respondió apenas 20 minutos después. «Por supuesto, doña Beatriz. ¿Está todo bien? ¿Le ha pasado algo a Valentina o Rodrigo?» Sugerí vernos para un café al día siguiente. Aceptó inmediatamente y quedamos en una cafetería discreta cerca de su oficina en el distrito financiero. Esa noche fue aún peor que la anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rodrigo besando a esa mujer. Veía a Valentina sonriendo radiante en el altar, sin tener ni la más mínima idea de que se estaba casando con un mentiroso y un traidor. El jueves por la mañana me arreglé con cuidado. Quería parecer calmada, serena, bajo control. Me encontré con Fernando en la cafetería central, un local elegante con mesas de mármol y lámparas de cristal. Él llegó puntual, con traje gris oscuro y maletín de cuero, luciendo exactamente como el profesional financiero exitoso que era. «Doña Beatriz, es un placer verla», me saludó con una sonrisa cortés mientras se sentaba. «¿Cómo está Valentina? Hace semanas que no hablo con ellos». Fui directa al grano. No tenía paciencia para rodeos ni conversación superficial. «Fernando, necesito hacerte algunas preguntas sobre Rodrigo y necesito que seas completamente honesto conmigo». Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Preguntas sobre qué exactamente?»
Respiré hondo. Rodrigo tiene una relación con otra mujer. Una mujer casada, rubia, de unos 35 años. Y no es algo nuevo. Fernando palideció visiblemente. Sus ojos se desviaron hacia su taza de café. El silencio que siguió lo dijo absolutamente todo. Tú lo sabías, afirmé en voz baja, no como pregunta sino como hecho. Sabías algo y no dijiste nada. Se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Doña Beatriz, yo no sé si debería, Fernando. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Mi hija está casada con ese hombre desde hace 2 meses. Si hay algo que yo necesite saber, dímelo ahora mismo. Suspiró profundamente y miró a su alrededor como verificando que nadie nos escuchaba. Luego se inclinó hacia adelante y habló en voz muy baja. Rodrigo tiene una relación con una mujer llamada Carolina Mendoza. Ella es su exesposa. El mundo se detuvo. ¿Su qué? Su exesposa, repitió Fernando, ahora mirándome directamente a los ojos. Estuvieron casados hace 6 años, o al menos se supone que debían haberse divorciado hace 5 años. Pero doña Beatriz hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nunca completaron el proceso de divorcio. Técnicamente, legalmente, Rodrigo sigue casado con Carolina. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Lo que estoy diciendo, Fernando habló aún más bajo, es que el matrimonio de Rodrigo con Valentina no es válido. No puede casarse con una segunda persona si aún está legalmente casado con la primera. Eso es bigamia, y es un delito penal en España. La cafetería comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me agarré al borde de la mesa intentando mantener el equilibrio. ¿Y tú lo sabías? ¿Sabías todo esto y fuiste su testigo en la boda de todos modos? Fernando tenía el rostro contraído en una expresión de genuina angustia. Yo le dije que estaba mal. Se lo dije 1000 veces. Le advertí que tenía que finalizar el divorcio antes de casarse con Valentina, pero él me juró que lo había hecho. Me mostró documentos que según él eran los papeles del divorcio. Yo le creí. Pensé que lo había resuelto, pero no lo había hecho. No. Hace 2 semanas me confesó la verdad en una borrachera. Me dijo que nunca firmó los papeles finales con Carolina, que ella tampoco quería firmarlo, que siguen viéndose esporádicamente, y que el matrimonio con Valentina. Fernando cerró los ojos brevemente, como si no pudiera soportar decir las palabras. Fue principalmente por dinero, por los regalos de boda, por acceso a las conexiones familiares de ustedes, por la estabilidad financiera que Valentina le ofrece. Me levanté bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de mármol. Varias personas se giraron a mirarnos. «Eres un cobarde», le dije con voz temblorosa de rabia contenida. «Sabías todo esto y te quedaste callado mientras mi hija se casaba con un delincuente». «Doña Beatriz, por favor». Pero yo ya estaba saliendo de la cafetería. No tenía nada más que decirle a ese hombre que había sido cómplice por omisión de la peor traición imaginable. En el coche, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Rodrigo seguía casado con Carolina. Su matrimonio con Valentina era inválido. Mi hija estaba viviendo con un hombre que la había usado, manipulado, estafado, y yo había financiado todo eso con 180.000 euros de mis ahorros. Tomé una decisión. Antes de hablar con Valentina, iba a confrontar a Rodrigo directamente. Él merecía saber que yo lo sabía todo.
Merecía tener que mirarme a los ojos y explicarse, aunque no existiera explicación posible para lo que había hecho. Le envié un mensaje. Rodrigo, necesito verte hoy, a solas. Es urgente. Ven a mi apartamento a las 7 de la tarde. No le comentes nada a Valentina. La respuesta llegó 15 minutos después. Ha pasado algo. Está bien, Valentina. Esto no es sobre ella, es sobre ti. A las 7 en punto. Está bien. Allí estaré. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para la confrontación. Ensayé 1000 veces lo que le diría. ¿Cómo le mostraría las fotografías? ¿Cómo exigiría respuestas? Pero cuando Rodrigo tocó el timbre exactamente a las 7, toda mi preparación se evaporó. Entró con esa sonrisa fácil y encantadora que siempre usaba conmigo. Buenas tardes, Beatriz. Tu mensaje me dejó intrigado. ¿Qué es tan urgente? Cerré la puerta detrás de él y lo miré fijamente. Siéntate. Algo en mi tono hizo que su sonrisa desapareciera. Se sentó en el sofá, tenso, alerta. Tomé mi portátil, donde ya tenía las fotografías abiertas, y lo puse sobre la mesa de centro frente a él. Explícame esto. Rodrigo miró la pantalla. Vi el momento exacto en que reconoció las imágenes. Sus ojos se abrieron como platos. El color desapareció completamente de su rostro. Abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de articular palabra. Esas. ¿De dónde sacaste esas fotos? Responde mi pregunta. ¿Quién es ella? Se pasó la mano por la cara. Sus hombros se hundieron. Por un momento pensé que iba a negarlo, que inventaría alguna excusa ridícula, pero para mi sorpresa dijo, es Carolina, el nombre que Fernando había mencionado. La confirmación hizo que mi pecho se oprimiera aún más. ¿Y quién es Carolina exactamente? Rodrigo no respondió, solo miraba sus propias manos. Te lo voy a preguntar una vez más, dije, mi voz elevándose. ¿Quién es Carolina? Mi exesposa, susurró finalmente. Tu esposa actual, lo corregí con frialdad. Porque nunca te divorciaste de ella, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de shock. ¿Cómo? Hablé con Fernando. Me lo contó todo. Así que ahora vas a mirarme a los ojos y vas a explicarme cómo demonios te atreviste a casarte con mi hija cuando todavía estás legalmente casado con otra mujer. Rodrigo se hundió en el sofá como si cada palabra fuera un golpe físico. Yo iba a arreglarlo. Iba a finalizar el divorcio antes de la boda, pero Carolina no quiso firmar y luego ya era demasiado tarde ¿Y decidiste seguir adelante de todos modos? Terminé la frase por él. Decidiste cometer bigamia, un delito penal, y arrastrar a mi hija a esta farsa? Yo amo a Valentina, dijo débilmente. Solté una risa amarga y sin humor. Tienes una manera muy interesante de demostrar amor. Estabas besando a tu esposa legal 2 horas antes de tu ceremonia de boda falsa. Rodrigo finalmente me miró de frente. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo frío y calculador. Tú no entiendes la situación con Carolina. Es complicada. Tenemos historia. Pero Valentina es mi futuro. Ella es estable, tiene buena familia, buenas conexiones. Valentina es un medio para un fin, interrumpí, sintiendo náuseas. ¿Y los 95.000 euros en regalos de boda? ¿Fue por eso que hiciste todo esto? Rodrigo no lo negó. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana. Y en ese silencio elocuente encontré mi respuesta. Fuera de mi casa, dije con voz temblorosa de furia pura. Ahora mismo. Beatriz, espera, podemos. He dicho que salgas.
Se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a proteger a mi hija de ti. Voy a contarle toda la verdad. Su rostro se endureció. Eso la va a destruir. No, respondí con firmeza absoluta. Tú eres quien la está destruyendo. Yo solo voy a impedir que la destrucción continúe. Rodrigo salió sin decir nada más. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo, el sonido del ascensor. Cuando el silencio regresó, me desplomé en el sofá. Ahora venía la parte más difícil. Decírselo a Valentina. Tomé el teléfono y la llamé. Contestó al segundo tono. Hola mamá, ¿qué tal tu día? Valentina, necesito que vengas a casa ahora mismo. Tengo que hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Ahora? Mamá, es jueves. Rodrigo y yo íbamos a salir a cenar con unos amigos de su trabajo. Es urgente, hija. Extremadamente urgente. Por favor. Debió haber algo en mi tono que la alarmó porque se quedó en silencio un momento. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? No estoy enferma, pero necesito hablar contigo, a solas, sin Rodrigo. Me estás asustando. Lo sé, lo siento, pero tienes que venir. Ahora, está bien, llego en 30 minutos. Colgué y fui a la cocina a preparar manzanilla. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tetera. ¿Cómo se le dice algo así a una hija? ¿Cómo se destruye el mundo de alguien a quien amas más que a tu propia vida? Valentina llegó en 25 minutos. Siempre había sido puntual. Entró con esa energía vibrante que siempre tuvo, pero su expresión era de preocupación. Llevaba vaqueros y una blusa de seda azul. Su cabello recogido en una coleta alta. Mamá, me has asustado muchísimo. ¿Qué pasa? La guié hasta el sofá. Serví la manzanilla para las dos, pero ninguna la tocó. Valentina, lo que voy a decirte es muy, muy difícil. Y va a dolerte muchísimo, pero necesitas saberlo. Su rostro se puso pálido. Dios mío, ¿tienes cáncer? ¿Estás gravemente enferma? No, cariño. No se trata de mí. Se trata de Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Qué pasa con él? ¿Le ha pasado algo? Tomé su mano entre las mías. El fotógrafo de tu boda me llamó hace 3 días. Encontró algo en las fotografías, algo que necesitas ver. Giré el portátil hacia ella. Valentina se inclinó para ver mejor. Vi su expresión cambiar, confusión, luego reconocimiento, luego shock absoluto. Se llevó la mano a la boca. Ese es Rodrigo. Sí. 2 horas y 13 minutos antes de la ceremonia, con una mujer llamada Carolina Mendoza, su esposa legal. Valentina tomó el portátil de mis manos y amplió las fotografías. Sus ojos recorrían cada detalle con una expresión de horror creciente. El beso, el abrazo, la obvia intimidad. Cuando terminó de ver todas las imágenes, puso el ordenador de vuelta en la mesa con un cuidado excesivo, como si fuera de cristal frágil. No, esto no puede ser real. Es real, mi amor, y hay más que necesitas saber. Le conté todo. La conversación con Fernando, el hecho de que Rodrigo nunca se divorció de Carolina, que su matrimonio con ella era legalmente inválido, que todo había sido una farsa, una estafa elaborada. Vi el momento exacto en que la verdad penetró todas sus defensas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor puro. Él lo sabía.
Sabía que todavía estaba casado con ella y se casó conmigo de todos modos. Sí, y fue al altar sabiendo que estaba cometiendo bigamia, sabiendo que me estaba mintiendo. Sí. Valentina comenzó a temblar. Se puso de pie bruscamente y caminó de un lado a otro de la sala, las manos en el cabello. No puedo creerlo. No puedo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo lo amaba. Lo amo. Hice todo bien. Fui una buena esposa. ¿Por qué no fui suficiente? Me levanté y la abracé fuertemente. Se desplomó en mis brazos sollozando. Nos quedamos así durante varios minutos mientras su mundo se derrumbaba. ¿Por qué, mamá?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué me hizo esto? No lo sé, mi amor, pero mañana mismo vamos a ver a un abogado y vamos a arreglar este desastre. Valentina pasó esa noche conmigo. No quería volver al apartamento que compartía con Rodrigo. Apenas durmió. Yo tampoco. Me quedé despierta escuchándola llorar en la habitación de invitados, ese sonido desgarrador de un corazón rompiéndose en pedazos. A las 7 de la mañana llamé a la abogada Marta Velasco, especialista en derecho de familia, que me había recomendado una amiga del club de lectura. Le expliqué brevemente la situación por teléfono. Su respuesta fue inmediata y contundente. Vengan a mi despacho hoy mismo. Esto es gravísimo. A las 11 tengo un hueco. Llegamos a su oficina en Chamberí a las 11 en punto. Marta era una mujer de unos 50 años, cabello corto gris plateado, traje sastre negro y una expresión seria que inspiraba confianza. Nos recibió en su despacho elegante con vistas al Paseo de la Castellana. Le mostramos todo, las fotografías del fotógrafo, los metadatos que probaban la fecha y hora, mi conversación con Fernando documentada en mensajes y la confesión de Rodrigo de que seguía casado con Carolina. Marta revisó cada documento con atención meticulosa, tomando notas en su tablet. Cuando terminó, se quitó los lentes y nos miró directamente. Señoras, tienen un caso extraordinariamente fuerte. Lo que Rodrigo Santana ha cometido no es solo infidelidad o engaño moral, es bigamia, un delito tipificado en el Código Penal español que conlleva pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y además, hizo una pausa significativa. Esto constituye estafa, porque obtuvo 95.000 euros mediante engaño en un matrimonio que él sabía que era legalmente nulo. Valentina, que había estado callada desde que llegamos, finalmente habló con voz temblorosa. ¿Quiere decir que mi matrimonio nunca fue real? ¿Que no estoy legalmente casada con él? Exactamente. Un matrimonio contraído, cuando una de las partes ya está casada, es nulo de pleno derecho. Nunca tuvo validez legal. Usted técnicamente nunca ha sido su esposa. Vi cómo esa información impactaba a mi hija de 2 maneras simultáneas. Alivio porque significaba que podía liberarse fácilmente de él, pero también dolor, al confirmar que todo había sido una mentira desde el principio. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Varias cosas, respondió Marta con eficiencia profesional. Primero solicitamos la declaración de nulidad matrimonial. Eso será rápido dado que la bigamia es obvio. Segundo, presentamos una demanda civil para recuperar los 95.000 euros de los regalos de boda, argumentando estafa. Tercero, y esto es crucial, presentamos una denuncia penal por bigamia y estafa agravada. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto?, preguntó Valentina. La nulidad, máximo 2 meses. La recuperación del dinero dependerá de si Rodrigo tiene bienes embargables, pero con las pruebas que tienen, conseguiremos una sentencia favorable.
La parte penal. Eso puede tomar entre 6 meses y 1 año hasta llegar a juicio. Esa misma tarde firmamos todos los documentos necesarios. Marta era increíblemente eficiente. En menos de 48 horas había presentado la demanda de nulidad matrimonial, la demanda civil por estafa, y había asesorado a Valentina sobre cómo presentar la denuncia penal en la comisaría. Rodrigo fue notificado judicialmente el lunes siguiente. Intentó llamar a Valentina docenas de veces. Ella bloqueó su número. Apareció en mi edificio. El conserje, alertado previamente, no lo dejó subir. Me envió mensajes desesperados. Los ignoré todos. Una semana después, Marta nos llamó con noticias que cambiarían todo nuevamente. Señoras, necesitan venir a mi despacho inmediatamente. He descubierto algo que hace que este caso sea mucho más grande de lo que pensábamos. Llegamos en menos de 1 hora. Marta tenía su ordenador encendido con varias ventanas abiertas. Después de presentar la denuncia, la Fiscalía comenzó su propia investigación sobre Rodrigo Santana, explicó, y descubrieron que Valentina no es su única víctima. Hay 3 mujeres más que han presentado denuncias similares en los últimos 4 años. ¿Qué? Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Otras mujeres? Marta asintió gravemente. Una en Barcelona, una en Sevilla y otra aquí en Madrid. Todas con el mismo patrón. Rodrigo inicia una relación romántica, promete matrimonio o futuro juntos, obtiene dinero de ellas con diversas excusas, inversiones, emergencias familiares, préstamos temporales, y luego desaparece. Entre las 3, les robó aproximadamente 180.000 euros. Me quedé sin aire. Es un estafador profesional. Exactamente. Y ahora la Fiscalía está construyendo un caso mucho más amplio. Bigamia. Estafa continuada a múltiples víctimas. Fraude. Rodrigo Santana. Está en serios problemas legales. 2 semanas después, Marta organizó una reunión con las otras 3 víctimas. Nos encontramos en su despacho un martes por la tarde. Era extraño y al mismo tiempo reconfortante estar en una habitación con otras mujeres que habían sufrido el mismo tipo de engaño. Elena, de Barcelona, 42 años, había perdido 65.000 euros que Rodrigo le pidió prestados para una inversión inmobiliaria garantizada. Patricia, de Sevilla, 38 años, había perdido 50.000 euros que él necesitaba para pagar deudas médicas de su madre enferma. Sofía, de Madrid, 45 años, había perdido 65.000 euros para un negocio de importación que nunca existió. Todas teníamos historias similares. Rodrigo era encantador, atento, convincente, sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Había perfeccionado su técnica durante años. Yo pensé que era especial, dijo Elena con voz quebrada. Pensé que finalmente había encontrado al hombre correcto. Todas lo pensamos, respondió Valentina en voz baja. Y él contaba con eso. Contaba con nuestro silencio, nuestra vergüenza, nuestro miedo a admitir que habíamos sido engañadas. Pero ya no estábamos solas. Juntas, éramos fuertes. Juntas, íbamos a asegurarnos de que Rodrigo pagara por todo lo que había hecho. La Fiscalía trabajó rápido construyendo el caso. Con 4 víctimas, documentación exhaustiva, pruebas fotográficas, registros bancarios de las transferencias y el testimonio de Fernando, el caso contra Rodrigo era prácticamente blindado. El abogado de Rodrigo intentó negociar.
Ofreció devolver parte del dinero a cambio de retirar las denuncias. Marta se negó rotundamente. Queríamos justicia completa, no solo dinero. 3 meses después de mi llamada inicial con el fotógrafo Javier, comenzó el juicio. La sala del juzgado de lo penal estaba llena. Las 4 víctimas presentes, nuestros abogados, el fiscal, los periodistas que habían seguido el caso después de que saliera en las noticias. Rodrigo entró con su abogado defensor. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, traje arrugado. Los meses desde que todo explotó no habían sido amables con él. El fiscal presentó el caso metódicamente. Leyó los cargos: bigamia, estafa continuada a 4 víctimas, falsificación de documentos. Explicó el modus operandi de Rodrigo, cómo usaba relaciones románticas como herramienta para cometer fraude. Elena testificó primero, contando cómo Rodrigo le había robado sus ahorros de toda la vida. Patricia siguió, explicando cómo había tenido que vender su coche para sobrevivir después de perder su dinero. Sofía describió la depresión severa que sufrió después del engaño. Luego fue el turno de Valentina. Se levantó con dignidad, caminó hasta el estrado y con voz clara aunque emocionada, contó nuestra historia completa. El noviazgo, la boda de 180.000 euros, el descubrimiento de las fotografías, la revelación de que su matrimonio nunca fue válido. Él no solo me robó dinero, dijo Valentina, mirando directamente a Rodrigo. Me robó mi fe en el amor, mi capacidad de confiar. Convirtió el día que debía ser el más feliz de mi vida en una farsa cruel, y lo hizo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. El abogado defensor intentó argumentar que Rodrigo había actuado por desesperación financiera, que tenía deudas, que sus intenciones habían sido buenas inicialmente. Fue un argumento débil, que nadie se creyó. El fiscal fue devastador en su alegato final. Este no es un caso de un hombre que cometió errores. Es un depredador que usó el romance como arma para robar a mujeres vulnerables. Actuó con premeditación, con engaño sistemático, sin remordimiento alguno. Merece la pena máxima que la ley permite. El juez se retiró a deliberar. Las 2 horas que esperamos se sintieron como 2 años. Finalmente regresó a la sala. Tras revisar toda la evidencia presentada, comenzó con voz autoritaria. Este tribunal encuentra al acusado Rodrigo Santana Silva culpable de todos los cargos: 1 delito de bigamia, 4 delitos de estafa continuada y falsificación de documentos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían oírlo. Considerando la gravedad de los hechos, el número de víctimas, la premeditación evidente y el daño causado, sentencio al acusado a 4 años de prisión. Además, deberá devolver la totalidad de los montos defraudados a cada víctima más intereses legales y daños y perjuicios. Valentina tomó mi mano y la apretó fuertemente. Lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de alivio, de justicia, de cierre. Rodrigo se quedó inmóvil cuando 2 agentes se acercaron para escoltarlo. Intentó mirar hacia donde estábamos, pero Valentina mantuvo la vista al frente, la cabeza alta, negándole incluso ese último momento. Salimos del juzgado bajo el sol radiante de Madrid. Las 4 víctimas, ahora sobrevivientes, nos abrazamos en círculo allí en los escalones del edificio. Gracias, dijo Elena, por tener el valor de denunciar primero. Sin ti, Valentina, tal vez nunca hubiéramos encontrado justicia.
Nos encontramos unas a otras, respondió mi hija, y eso fue lo que lo derrotó. Los meses siguientes trajeron sanación. Valentina vendió el apartamento que había compartido con Rodrigo. Con el dinero recuperado de los regalos de boda más la compensación ordenada por el juez, compró un pequeño estudio precioso en Malasaña que decoró completamente a su gusto. Sin memorias, sin mentiras, solo futuro. Volvió a la terapia, lo cual le ayudó enormemente a procesar no solo la traición, sino también el hecho de haber sido víctima de una estafa elaborada. Su terapeuta le ayudó a entender que nada de esto había sido su culpa. Comenzó a salir nuevamente con sus amigas, se apuntó a clases de cerámica, hizo yoga. Poco a poco, fui viendo cómo mi hija regresaba a sí misma, o mejor dicho, se convertía en una versión más fuerte de quien había sido. 6 meses después del juicio, las 4 sobrevivientes y yo fundamos una asociación sin fines de lucro llamada Amor no es estafa para apoyar a víctimas de fraude romántico. Damos charlas en universidades, compartimos nuestras historias en redes sociales, ofrecemos asesoría legal gratuita a mujeres que han sido engañadas. Un sábado por la tarde, casi un año después de aquella llamada del fotógrafo que cambió todo, Valentina vino a visitarme. Traía flores frescas y una sonrisa genuina. «Mamá, quiero agradecerte», dijo mientras tomábamos café en mi balcón, «por descubrir la verdad, por tener el valor de contármela aunque sabías que me iba a doler, por estar a mi lado en cada paso de este horrible viaje». Sostuve su mano. «Eres mi hija, siempre voy a protegerte». Y lo hiciste. Me salvaste de desperdiciar años de mi vida con un mentiroso. Me diste la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa noche, después de que Valentina se fue, me senté en mi sofá y pensé en todo lo que habíamos atravesado. El dolor, la traición, la batalla legal, pero también la fuerza que descubrimos en nosotras mismas y en otras mujeres. Rodrigo cumple su condena en la prisión de Soto del Real. Ocasionalmente aparecen noticias sobre él, intentos de apelación que son rechazados, quejas sobre las condiciones carcelarias. No siento compasión. Él tomó decisiones conscientes de lastimar a mujeres inocentes. Ahora enfrenta las consecuencias. En cuanto a Carolina, su esposa legal, supe por Marta que finalmente firmó los papeles de divorcio mientras Rodrigo estaba en prisión. Ella también fue víctima de sus mentiras a su manera. Hoy Valentina está verdaderamente bien. No solo sobrevivió, prosperó, consiguió un ascenso importante en su trabajo, viajó a Italia con amigas, está considerando adoptar un perro, y aunque aún no está lista para una nueva relación, ya no tiene miedo, ya no se culpa a sí misma, sabe que lo que pasó no define quién es ella. Y yo he aprendido algo fundamental, que proteger a quienes amamos a veces significa mostrarles verdades dolorosas. Que el amor verdadero no es mantener la paz a cualquier costo, sino tener el valor de enfrentar la tormenta cuando es necesario. Si mi historia te llegó al corazón, asegúrate de estar suscrito a este canal, porque aquí compartimos historias reales de mujeres fuertes que no se rinden. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías confrontado al yerno inmediatamente o investigado primero como hice yo? Recuerda, un matrimonio basado en mentiras nunca fue real, pero la justicia siempre es posible cuando tenemos el valor de buscarla.